Saludos. Hoy quiero compartir un avance acerca de la configuración del NSP1654. Quiero aclarar que los parámetros o valores que voy a utilizar son en base a los establecidos por el fabricante en la hoja de datos. Más adelante pues hablaremos acerca de las APW. Bueno, el NSP 1654 es un controlador de factor de potencia para fuentes conmutadas como la APW3, APW7 y Alpha Miner. Para la configuración de este controlador, entre los 6 pines funcionales podría decir que el más importante sería el multiplicador de voltaje VM, porque la configuración de este pin depende de los parámetros de los demás 5. Entonces, aquí tenemos la fórmula para calcular VM. Y bueno, tenemos el siguiente párrafo. Si observamos bien la imagen siguiente, nos daremos cuenta que la configuración externa de V-Control es un filtro pasivo pasabandas de tipo Pi. Ahora, entendiendo esto, debemos cumplir dos objetivos. El primero, que no debo exceder los 3.6 voltios como máximo y no debe disminuir por debajo de 0.6 voltios. El segundo objetivo es el ancho de banda, que según el fabricante debe estar por debajo de 20 Hz. Aquí tengo una pequeña imagen del bloque de diagrama del NSP1654. Pues demuestra la configuración externa con CP, RZ y CZ. Estamos aquí con los valores del fabricante, que es la resistencia de 12K, el capacitor CP de 220 nanofaradios, que es el de la frecuencia de corte, y CZ de 2.2 microfaradios, que es el capacitor que genera el retardo o el retraso de la carga tope o del voltaje tope de V-Control. Entonces aquí está la fórmula, que es la de frecuencia de corte, que es 1 sobre 2 por pi por la resistencia y por CP. Y nos da un valor en Hz de 6.2 Hz en el ancho de banda. Para calcular el voltaje de V-Control es la ley de Ohm de toda la vida, que es corriente por resistencia. Entonces, la hoja de datos nos dice que V-Control normalmente es una fuente de corriente de 28 microamperios, y si lo multiplicamos por la resistencia de 12K nos estaría entregando un voltaje de 1.3 voltios. Ya hemos alcanzado la configuración de V-Control obteniendo los parámetros de 1.3 voltios y 6.2 Hz. Ahora, hagamos un repaso de la función del filtro Pi. CP y R son los que establecen la frecuencia de corte en 6.2 Hz. Y R y CZ generan un retraso para alcanzar el voltaje tope de V-Control. Esto es debido al tiempo de carga del capacitor. El cálculo del voltaje de VO, el pin VO se usa para encender y apagar el controlador del PFC, en este caso el NSP1654. El fabricante nos dice que el voltaje mínimo de VO es de 0.65 voltios y el voltaje máximo es de 1.38 voltios con una corriente de polarización de 500 nanoamperios. La configuración de VO es mediante un divisor de voltaje. Vamos a tomar los voltajes, los valores de la hoja de datos, la cual la resistencia R9 y R13 son de 3.3 megaohmios y la resistencia de carga, que es R11, es de 82.5K. La fórmula para calcular los divisores de tensión son las siguientes. Aquí RU, que es la resistencia unitaria, que es la suma de R9 y R13, que da 6.6 megaohmios, y la resistencia de carga R11 82.5K. Entonces, haciendo las fórmulas,
tengo un voltaje en VO de 1.48 voltios. A pesar de que el mismo fabricante nos da los voltajes límites de VO, en realidad es que los valores de los componentes del esquema del NCP 1654 me entrega un excedente de 100 milivoltios y 2 microamperios, y deduzco que los 2 microamperios son para la polarización del comparador de VO. Aquí tengo una imagen del bloque del comparador. Luego vamos con el cálculo de la corriente del pin CS. Este pin es el encargado de la protección de sobrepotencia o sobrecorriente. En el esquema del fabricante establece una resistencia de 3.6K en el pin CS. Si hacemos los cálculos para saber el voltaje en la cual se activa la protección de los CP, sería lo mismo la ley de Ohm y por R, entonces sería 200 microamperios, que sería la corriente máxima para la cual se está fabricando la fuente conmutada, por la resistencia de CS, en este caso es 3.6K. Entonces nos dice que al alcanzar 720 milivoltios en el pin CS se estaría activando los CP. Entonces este sería el voltaje en el pin CS para la activación de los CP. En resumen, los 720 milivoltios se deberían alcanzar al sobrepasar la potencia máxima de la fuente. En este caso, imaginemos que la fuente de la que estamos hablando es la PW3 de 1600 vatios, la cual al alcanzar los 1600 vatios estaría consumiendo 14 amperios. Aquí tenemos la fórmula para calcular la corriente del pin CS, que es la resistencia de sensado entre la resistencia del pin CS. Entonces aquí nos entrega dos valores: un valor en el estado de consumo mínimo, que sería 20 microamperios, y el estado de consumo máximo de 200 microamperios. Por lo menos los 3.6K sería para fuentes de 10 amperios como el que establece el fabricante, y la de 14 amperios, asumiendo que vendría siendo la PW3, sería de 6.5K. Ahora vamos con RM, y aunque no es un valor constante y la hoja de datos dice que sí, en esta ocasión sí voy a dejar a RM como una constante definida por la configuración del fabricante, que es 47K, ya que está intrínsecamente ligada al ciclo de trabajo del NCP 1654. Ya que tenemos los valores para poder calcular VM, hacemos los cálculos y notamos que VM en el valor mínimo posible, entre 0 y 1% del ciclo de trabajo, vamos a tener alrededor de 0.25 milivoltios o 250 milivoltios. Y en el caso del consumo máximo estaríamos llegando a 2.58 voltios, y eso es ya sabiendo que la fuente está trabajando al 97%, o sea, al tope de su capacidad. Como notarán, tanto en los resultados matemáticos como en la gráfica proporcionada por la hoja de datos del fabricante, VM no es constante, sino que varía según el consumo de la corriente en el inductor. O sea, aquí tenemos la imagen y donde nos explica la relación entre los diferentes parámetros que determinan el ciclo de trabajo. Gracias por ver este video. En la descripción se encuentra los documentos, la hoja de datos, este pequeño documento donde se explica la configuración del NCP 1654,
y algunos otros archivos. Hasta luego.